El mayor miedo que tuve nunca fue a suspender realmente, sino fue dejar de confiar en mí mismo. Creo que eso fue lo más duro para mí. Eh, Creo que una principal limitación, al menos con la que yo crecí, es pensando la gente de la costa en general, pero de Lima en particular, pues tienen un nivel de preparación mucho mayor. Eh, Tienen un nivel de conocimientos mucho más alto, se esfuerzan más y para mí va a ser mucho más complicado llegar a ese nivel. 15, 16 años tenía otras ideas, otros sueños realmente, pero desde luego no me arrepiento para nada de cómo fue mi vida y cómo ha ido en el tiempo. Si tendría que resumirlo, diría tres cosas. La primera es la tolerancia a la frustración. Medicina es una carrera muy exigente y no depende solo de cuánto estudies. Por ejemplo, en mi facultad pues había una tradición en algunos cursos como anatomía o bioquímica de que solo el 60% de alumnos aprobaban. No me preguntes por qué, era así. Creo que lo más importante es que no necesitas tenerlo todo claro. Desde luego, enhorabuena si lo tienes claro. Esto pues le pasa a pocas personas y es una fortuna, pero la mayoría no lo tenemos claro desde un inicio. Pero vale la pena intentarlo. Y lo importante es empezar, es probar, es equivocarte, es volver a empezar, pero lo más importante es no quedarte parado. Antes de empezar, quiero pedirte un pequeño favor. Si disfrutas de este podcast y crees en nuestro propósito de inspirar y dar herramientas a adolescentes para que elijan su carrera con confianza, suscríbete ahora. Es sencillo, gratuito y hace una gran diferencia. Síguenos también en Instagram y TikTok para más contenido. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de esta información, compártelo. Juntos podemos crear una bola de nieve que llegue e inspire a miles de jóvenes. Gracias por ser parte de este movimiento. Ahora disfruta del siguiente episodio. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hermana Mayor Podcast y el día de hoy tenemos aquí a otro representante del norte del Perú, en este caso es Alexis Rojas. Alexis es cajamarquino, médico formado en la Universidad Nacional de Cajamarca, ha hecho su internado en el Hospital Revalliati en Lima y ha hecho su servicio rural en Hualgayoc. El 2015 ha tomado una decisión con la que muchos profesionales peruanos sueñan, que es atreverse a salir del país. Él se fue a España a seguir creciendo profesionalmente. Ahora cuenta ya con dos especialidades médicas, que es medicina interna y cardiología. Y por si fuera poco, como que si no fuera ya un largo camino profesional, también se está formando en el Hospital de Leiden en la subespecialidad de cardiología, que es electrofisiología. La verdad es que estoy muy, muy contenta de que hayas aceptado la invitación, Alexis. Bienvenido a este podcast. Y yo quisiera partir ya de frente con, si pudieras volver a tener 16 años, ¿elegirías el mismo camino? ¿Probarías algo distinto? Bueno, Ana Paula, primero gracias por la invitación. Desde luego para mí esto supone pues una cosa nueva, realmente hablar para personas que quieren o están pensando en elegir su futuro y tienen muchas dudas. Yo creo que es importante pues lo que tú mencionas en tus podcasts, ser el hermano mayor que guía un poco, ¿no? Nunca vamos a poder tomar las decisiones por otras personas, pero sí darles consejos por momentos que nosotros ya hemos pasado, hemos vivido eso y, y me parece pues un aporte importante lo que estás haciendo hacia la sociedad. Ya respondiendo a tu pregunta, pues si tuviera 15, 16 años y volvería a escoger el camino, eh, es difícil decirlo, es difícil decirlo con exactitud, porque yo con 15, 16 años tenía otras ideas, otros sueños realmente, pero desde luego no me arrepiento para nada de cómo fue mi vida y cómo ha ido en el tiempo. Es decir, pues yo cuando estaba acabando el colegio, mi primera opción fue irme a estudiar a otra ciudad, otra universidad más grande como Trujillo o Lima, pero por circunstancias de la vida pues no fue posible. Entonces me quedé en Cajamarca y creo que eso fue el primer paso que me abrió muchas puertas en el mundo. En Cajamarca, en la Universidad Nacional de Cajamarca, en la facultad, conocí pues, a personas que luego serían mi inspiración para tomar las decisiones que tome en un futuro
y poder llegar pues primero a Lima y luego a España y ahora donde estoy. Es decir, yo creo que a día de hoy no cambiaría las cosas que tomado, pero es verdad que cuando estás en ese momento, muchas veces tienes esa incertidumbre de decir por qué no pude ir, por qué no pude viajar, por qué no pude hacer otra cosa. Sin embargo, viendo la retrospectiva, creo que ha sido la mejor opción. Digo, lo que pasa es que es difícil siempre proyectarte muchos años después. Pero desde luego, a día de hoy, tomaría el mismo camino. Sí, de hecho, en algunas entrevistas ha salido eso, ¿no? De que a veces uno no comprende por qué no le resultan las cosas que uno piensa que son el único camino. A veces uno se encierra en que ese es el camino y en tu caso querías ir a Trujillo, pero al final no lo lograste y quizás estabas muy frustrado en esa época, ¿no? Has mencionado que en Cajamarca conociste gente que después para ti fue inspiración. Mm. ¿Como quién? Bueno, siempre lo he comentado, para mí las dos personas que más me inspiran es el primero mi padre. Mi padre es la persona que desde que tengo uso de razón siempre me ha dado los mejores consejos del mundo. Bueno, mi madre desde luego también, pero mi padre desde el punto de vista profesional. Mi padre siempre era la persona que desde el punto de vista profesional era no te quedes, no te conformes con esto, siempre tienes que hacer algo más, siempre tienes que dar lo mejor de ti. Da igual lo que hagas, da igual lo que seas, da igual si eres pintor, da igual si eres profesor, da igual si eres lo que sea, siempre da lo mejor de ti para conseguir tus objetivos en ese camino. Entonces yo crecí con eso, y, pero bueno, ya te digo, al final terminé en Cajamarca. En Cajamarca conocí a una de las personas que considero uno de mis mejores amigos a día de hoy, que era un chico de ya más años en la carrera. Él estaba en quinto año de la universidad cuando yo entré. Y este chico pues tenía unas ideas muy parecidas, pero ya centradas en el ámbito de la facultad, en el ámbito de la profesión médica. Y pues fue gracias a él que yo me animé a ir a Lima, fue gracias a él que me animé a ir al extranjero. De hecho, él también ahora vive en Madrid, y para mí fue como la persona que me inspiraba, como mi hermano mayor, que me encantaba escucharle porque tenía como las ideas bastante claras de qué es lo que hay que hacer, no solamente es lo que quieres hacer, sino hay que hacerlo, hay que dar el paso adelante, hay que no solo decir si puedo, sino empezar a hacerlo. Y esa es la tarea más difícil quizá en el camino de toda persona. Es decir, dar el paso, empezar a plantearte los objetivos para llegar a lo que tú quieres. Qué chévere, porque a veces los papás siempre te dicen, ¿no? O sea, como que elige bien a tus amigos, no sé, como que se involucran mucho en decirnos que no tengamos malas juntas. Y yo destaco bastante que los amigos en la época universitaria te tienen que llevar para arriba, ¿no? Te tienen que llevar para que logren juntos el objetivo por el que se supone que están en la universidad. Y en este caso veo que tu amigo también te llevó a soñar más allá de las fronteras y eso es súper importante porque al final dicen, bueno, por ahí alguien dice que es como, nosotros somos como el promedio, la suma, no sé, de como las 5 personas que nos rodean, ¿no? En tu caso, dentro de esas 5 Mm. estaba tu papá que por un lado te inspiraba a dar lo mejor de ti en cualquiera de los ámbitos de la vida y tu amigo que te decía, oye, vamos a explorar Lima, vamos hacia afuera. Me imagino que también es como si podemos, porque Mm. en algunos momentos de la vida uno tiene la duda de, oye, hasta Lima. Cuando uno es de provincias, se imagina que Lima es una selva súper difícil de abordar, ¿no? No sé si también pasaste por esas inseguridades en cada paso, al saltar a Lima, al postular al extranjero. Definitivamente, sí, sí. Creo que, vamos, y esto lo he hablado con muchas personas de mi entorno en Cajamarca. Creo que una principal limitación, al menos con la que yo crecí, es pensando la gente de la costa en general, pero de Lima en particular, pues tienen un nivel de preparación mucho mayor. Tienen un nivel de conocimientos mucho más alto, se esfuerzan más, y para mí
va a ser mucho más complicado llegar a ese nivel. Quizá pues no dándole tanta valor a lo que mis profesores en el colegio me enseñaban, y yo he de decir que tuve una educación bastante buena. Sin embargo, yo creo que es una cosa importante que nos meten, en mi caso, mi propia familia, de decir, pues, porque vives en una ciudad pequeña, como es Cajamarca, pues no vas a estar al nivel de otros sitios, o ciudades más grandes con gente más preparada. Y si bien es cierto, pueden tener, digamos, el sentido de, pues una ciudad más grande siempre es más competitiva, lo que hace que uno se prepare más, no necesariamente es real que porque tú estás en un lugar más grande te vas a formar mejor o vas a ser capaz de desarrollar habilidades mejor que otra persona. Esto depende de uno mismo. Y esto pues yo no me di cuenta hasta que llegué a Lima por primera vez. La primera vez que llegué a Lima en quinto de carrera, pues me tocó tener de compañeros a estudiantes de San Marcos, y a los cuales pues yo pensaba, wow, San Marcos, y me di cuenta que tenían las mismas inseguridades que yo, tenían las mismas dudas que yo, y del mismo modo como ellos sabían cosas que yo no sabía, pues yo también sabía cosas que ellos no sabían, pues gracias a lo que yo estudiaba. Entonces, poco a poco me empecé a dar cuenta que por estar en otro sitio, no era necesariamente obligatorio que esta gente, que las personas en general, pues tengan más ventaja que uno si uno se esfuerza igual. Y esto pues me pasó lo mismo cuando vine a España. En España me pasó exactamente lo mismo. Para aquí, para ingresar a la residencia, pues tienes que dar un examen que es muy competitivo, pues me fue bastante bien. Eh, entonces, al final yo creo que es el esfuerzo que tú le pones a las cosas. Y creo que esto es algo que debemos trabajar. Personalmente, yo he hablado con miembros de mi familia, no debemos quitarnos ese estigma de pensar que porque venimos de ciudades pequeñas, tenemos peor preparación o tenemos menos oportunidades de base que otras personas. Creo que esto es un error, esto es algo que debemos trabajarlo desde nosotros mismos, y se puede llegar muy alto. Yo he notado aquí algunas cositas. La verdad es que, claro, yo soy de Piura, soy de la costa, pero nunca había pensado eso de que de repente en mi posición tengo mejores oportunidades o quizás la formación es mejor que la de otras zonas de Perú como son la sierra y la selva. Pero es normal quizás que se piense eso porque muchas veces hablamos del interior del país como precisamente la sierra, la selva. ¿Por qué? Porque el interior del país a veces es donde nosotros vemos, los de la costa por lo menos, y me imagino que Lima también, es como que todo está más lejos, es menos accesible. Quizás algunos profesores de universidades en esas ciudades, los de la costa no quieren ir para allá porque está muy lejos precisamente, ¿no? Entonces, sí tiene como fundamento que uno tiene al inicio esos pensamientos, pero también es cierto lo que tú dices, a veces cuando uno también tiene miedos, se prepara más, porque dice, oye, es que tengo que ir a competir, ¿no? A mí me pasaba en el colegio que mi papá me decía, es que tu colegio tiene, por ejemplo, no sé, 60 alumnos, ¿no? En mi grado. Y mi papá me quiso cambiar a un colegio que tenía 200 alumnos en mi grado. Me decía, es que ahí tienes Ujú. que competir más. En realidad era porque me iba a pasar de un colegio particular a uno Ah, público no público. y no quería decirme como que, oye, no hay plata. Pero me lo metió así, no me dijo, es que ahí hay más competencia y te preparas mejor para la época de la universidad. Pero sí es cierto que, bueno, de cierta manera los miedos en todo nos hacen prepararnos más. Porque, por ejemplo, no sé, para salir a hacer una exposición, para ir a dar un examen, todo tenemos como las cosas que nos importan nos dan miedo, ¿no? Y nos llevan a precisamente prepararnos más. Pero como tú lo has dicho, eh, el prepararte más te va a hacer demostrar que no es así, que no las otras personas no tienen por qué tener como más capacidades que tú al fin y al cabo, ¿no? Porque todos al final partimos de la base de la formación, la inteligencia y de cierta forma a mismas condiciones
como de vida, lo normal es que te vaya mejor si es que te esfuerzas más, lo normal. Ahora sí hay diferentes situaciones, ¿no? Hay personas que trabajan mientras estudian, etcétera. Entonces ahí los desafíos pueden ser más grandes. Alexis, y ya cuando vemos precisamente estos temas de como de competencia, quizás con gente de otras universidades o luego para postular quizás a tus internados, a tus posgrados, etcétera. Y todo el mundo tiene como el miedo de la medicina, ¿no? Porque es como la carrera difícil para ingresar, difícil luego para la especialidad. No sé si tú destacas ahí habilidades o características personales de los que tú crees que deben tener o deben o pueden ir desarrollando para estudiar medicina. Pues mira, yo creo que si tendría que resumirlo, diría tres cosas. La primera es la tolerancia a la frustración. Medicina es una carrera muy exigente y no depende solo de cuánto estudies. Por ejemplo, en mi facultad pues había una tradición en algunos cursos como anatomía o bioquímica de que solo el 60% de alumnos aprobaba. No me preguntes por qué, era así. Y mucha gente, a pesar de esforzarse mucho, suspendía. Y eso no significa que tú no valgas para ser médico. Simplemente es por las políticas pues, que tienen de forma, me parece, muy retrógrada, porque no debería ser así, pero lamentablemente pasa. Espero que no siga pasando a día de hoy, pero en su momento pasaba. Y compañeros míos, amigos míos de la carrera, pues llegaban a quedarse de año precisamente por desaprobar un curso de estos. Entonces, importante saber que no por desaprobar un examen, no por perder un año, eso te hace peor profesional o peor médico en este caso. Hay que aprender a manejar la frustración, creo que eso es importante. Si la sabes manejar, sabes que esto te va a hacer más fuerte más adelante. El segundo punto quizá es mantener el esfuerzo en el tiempo. Creo que al final la medicina no es una carrera, no es un sprint, es más una carrera de fondo. Es decir, tú puedes empezar muy bien y haber sido de los primeros en el colegio, los primeros en ingresar y de repente pues empiezas a bajar la guardia y te va a costar. Al final esto, yo creo que no solamente es en la medicina, sino en todas las carreras, es tener constancia durante todos los años. Es decir, no vale esforzarte la noche previa al examen y el resto del semestre no hacer nada. Hay que mantenerse constante, que eso es lo que realmente va a servir no solamente en la carrera, sino en la profesión. Cuando ya eres profesional, no puedes esperar al último día para hacer las cosas cuando tienes mucho tiempo y hay que saber distribuir este tiempo. Y yo creo que una cosa más en la medicina importante es que hay que tener curiosidad por aprender. Yo creo que si uno estudia solamente medicina por aprobar, al final se te hace muy aburrido todo. Si en cambio tú estudias por entender lo que pasa, esto te va a ayudar en un futuro porque, que sé, materias básicas como el metabolismo de la glucosa en bioquímica, luego te ayuda a entender por qué las personas sufren diabetes en un futuro y creo que esto sí que es útil. Tener un interés real por entenderlo te ayuda a tener mejores perspectivas en la profesión. Mira, yo también he seguido anotando porque la verdad es que encuentro que hay aprendizaje para mí incluso. Por un lado, manejar la frustración, yo lo encuentro que es un aprendizaje que a mí me llegó tarde, por ejemplo. Debo reconocerlo. Que, claro, como tú dices, ¿no? Cuando tú eres buen alumno en el colegio, en la universidad, tu choque con la realidad que es más difícil, sobre todo cuando en mi caso vienes de colegio público, en donde la verdad es que para mí en el colegio público era todo muy fácil, y luego vas a la universidad y te chocas con que, pucha, tu máxima nota es un 14 y en algún momento sacas un cero, eh, es, un, es un momento que puede ser duro, pero también es aprendizaje, es pasajero, ¿no? Nadie se muere por sacarse mala nota en la universidad y como tú dices, hay que seguir esforzándose, ¿no? En el segundo punto, el mantener el esfuerzo en el tiempo. Es que yo no sé si alguien todavía lo piensa, pero el sacar una carrera profesional en 5 años no te garantiza nada. Y la verdad es que eh, aquí voy a nombrar un libro que me gusta muchísimo, que es El juego infinito de Simon Sinek. La vida es un juego infinito, o sea, no es un juego de 90 minutos como un partido de fútbol.
sino que tienes que ir todos los años vas como capacitándote en algo nuevo y como tú lo has dicho en todas las profesiones, en todas las carreras pasa eso. Y el tercero, la curiosidad por aprender, precisamente lo anterior se sostiene si es que disfrutas y tienes esa curiosidad por aprender, porque vas a, como se dice, disfrutar del proceso y no solamente del logro final, que es un título o una diploma o, no sé, un puesto de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece supremamente importante mencionarlo porque al momento de elegir también es bacán, sería bacán que todo el mundo pueda elegir aquello que de verdad le despierte esa curiosidad y le da ganas de seguir aprendiendo, porque si no, claro, se te va a hacer la cuesta muy arriba. Desde luego. Se me fue el audio, ¿no? Sí, se fue el audio. Justo, Ya. no te he escuchado la última parte. Te decía, ¿qué es lo que más disfrutas de esta carrera? ¿Qué es lo que tú has ido descubriendo en ella? Porque me imagino que el Alexis que eligió la carrera y el Alexis de hoy ha ido evolucionando. Definitivamente. Eh, Creo que cuando yo elegí la carrera, pues desde luego sabía a lo que me metía teóricamente, pero no entendía el alcance que tenía, el impacto real que tiene sobre la vida de las personas. Es decir, pues tú cuando estudias la parte técnica, la parte científica, pues desde luego te da una sensación de tranquilidad saber que dominas un tema. Pero no es hasta que te enfrentas realmente a la vida real, a personas reales que tienen miedo, por ejemplo, un padre que ve a su hijo entrar a quirófano, pues una familia que está pendiente porque el abuelo ha entrado por un infarto, o el dolor que tiene una persona tras perder a un ser querido, pues no es hasta que ves eso que entiendes realmente lo que significa la medicina. Creo que eso es lo más retador realmente, el darte cuenta que no solamente necesitas conocimientos científicos, técnicos, sino que necesitas desarrollar habilidades humanas, habilidades de comprensión, de empatía y que te hacen pues también ser mejor persona. Aprender a comunicarte bien, es decir, si tú vienes con una duda, a mí no puedo explicarte lo que a mí me ha costado entender en un libro en varias noches, del mismo modo, sino tengo que simplificarlo lo mejor posible para poder explicártelo y que tú te vayas tranquila sabiendo que al menos tenemos un plan de qué es lo que vamos a hacer. Y creo que eso es lo más retador al final de la carrera. Lo que más me gusta también es acompañar a las personas cuando más lo necesitan. Qué importante, porque en realidad uno a veces cuando va al servicio, al médico, a veces, claro, necesita como más que el diagnóstico técnico, tecnológico o lo que sea que apliquen ustedes, lo que necesita es como un poco de empatía, ¿no? De como que comprendas Mm. que yo estoy teniendo miedo o eh, miedo por mí, miedo por el familiar. Y eso es algo muy, muy relevante porque a veces se habla de la medicina desde el ángulo de lo difícil que es estudiar los cursos, pero luego en la práctica también es difícil dar una mala noticia, ¿no? Informar del fallecimiento de alguien o también explicar los riesgos de las opciones que puede tener un paciente, ¿no? Y eso hemos hablado mucho acá del tema de las habilidades blandas, la comunicación. En el campo de la medicina entiendo que es aún más importante. ¿Sabes Al- cuál es el problema? Que yo creo que nadie te prepara para esto. Es decir, eh, todo lo que puedas aprender técnicamente está en los libros. Eh, y hasta no hace mucho tiempo pensaba que las habilidades técnicas, pues las habilidades blandas, no eran fáciles de aprender. Y yo creo que es un error pensar de ese modo, porque sí que se pueden enseñar, sí que se pueden aprender. De hecho, hay muchísimos libros que te lo enseñan. Y el problema es que no le prestamos atención. En la carrera, salvo un curso que era de ética de la medicina, en el cual sí que te enseñaban pues, a manejar estos temas, pero que no era un curso precisamente de los importantes, por así decirlo, pues los dejas pasar de lado y creo que debe ser
el pilar angular de la profesión, de todas las profesiones sanitarias que tienen relación con personas, porque al final tratamos con personas. Es decir, necesitamos ser empáticos con lo que te pasa, necesitamos entenderte, necesitamos muchas veces, más que hablar, es escucharte, eh, y poder, muchas veces no tratamos, no curamos, pero sí podemos aliviarte. Y como decía mi padre, eh, lo que necesita muchas veces el paciente no es que le recetes el paracetamol, es que le escuches, le entiendas y le acompañes. Y el paracetamol va después. Claro. Alexis, si tengo una duda. ¿Tú cuando elegiste la carrera fuiste directo a medicina o tuviste la oportunidad de explorar en otras opciones, en otro, no sé, en tus intereses, habilidades iban por otro lado? Pues mira, es interesante que lo preguntes. Yo cuando iba a escoger la carrera, pues tenía muchas dudas. O sea, creo que a mí en el colegio se me daban muy bien las ciencias, pues me hacía fácil entender cosas de anatomía, biología, pero también se me daban muy bien los números. De hecho, se me daban mejor los números. Entonces, mi padre es ingeniero, bueno, es ingeniero agrónomo, pero trabaja como civil, ha trabajado como civil toda su vida. Entonces, me llamaba mucho la atención y durante mucho tiempo pensé pues hacer una ingeniería y seguir sus pasos. Sin embargo, justo coincidió con que en mis últimos años de la carrera convivía con dos primos que estaban estudiando medicina en mi universidad, en la Nacional de Cajamarca, y me gustaba su rutina, me gustaba verles cuando llegaban a casa, los libros que tenía, me gustaba echarles un ojo, aunque no entendía nada, me gustaba pues ver su mesa llena de huesos, cosas así. Me gustaba cómo tomaban los temas cuando hablaban con sus amigos, cómo enfocaban los temas médicos, y creo que eso fue lo que terminó por decantar mi decisión hacia la medicina. Creo que eso fue lo que me animó a hacerlo, a pesar de las dudas que tenía. Durante la carrera, ¿qué fue lo más difícil, Alexis? Porque, a ver, muchos chicos cuando tienen curiosidad sobre las carreras, primero su primera visión es, a ver, ¿qué tan difícil van a ser los 5 años? Y después ya van descubriendo otras cosas. Uf, yo creo que el mayor miedo que tuve nunca fue a suspender realmente, sino fue dejar de confiar en mí mismo. Creo que eso fue lo más duro para mí. De hecho, cuando yo entré a la carrera, pues los primeros años me iba muy bien. De hecho, recuerdo muy bien el segundo año que saqué muy buenas notas, todo iba perfecto. Pero pues el tercer año de la carrera tuve un problema personal y eso hizo que mi rendimiento bajara muchísimo. Me costó mucho estudiar. Empecé a dudar muchísimo de mis capacidades, de incluso a la hora de hablar, de exponer, que se me daba antes con mucha facilidad, pues empezó a costarme mucho. Entonces, ahí me di cuenta que no vas a estar siempre en tu mejor momento, pero eso no significa que no valga la pena lo que estás haciendo. Yo tuve la suerte, como te mencioné antes, pues de tener amigos que me han apoyado en todo momento. Uno de ellos, pues mi amigo Carlos Faro, que fue el que te comenté al inicio, que me daba muy buenos consejos, y luego compañeros de clase, pues con los que no solamente me hacían salir del mundo en el que estaba en ese momento, eh, desde el punto de vista lúdico, sino también me apoyaban durante los exámenes y de hecho recuerdo mucho a otro amigo que, digamos, fue mi motivación más grande durante ese periodo, que este chico, pues, se hizo contacto con uno de los médicos que acababa de regresar de Lima, y justo había estudiado en el Rebagliati, y le había hablado para poder irse en verano, estábamos en cuarto año en ese entonces, a estar unos meses allí, simplemente de observadores, y le había propuesto que yo vaya con él. Entonces, este chico, bueno, le dijo pues de que si yo podía acompañarle, este médico no me conocía de nada, y le dijo, bueno, pues mira, si tu amigo aprueba en mi curso, pueden ir. Y al final pues fue como el reto de, realmente yo quiero esto y realmente tengo que esforzarme por esto. Entonces, al final del curso, pues logré pasarlo, logré probar y me fui con mi amigo durante 2 meses al Hospital de Valiati por primera vez. Y eso me cambió la vida, me cambió la vida completamente. Me hizo darme cuenta, pues, lo que te había dicho al inicio, de el momento que estaba viviendo, de las oportunidades que tenía de aprender, de conocer más gente, de darme cuenta que no estaba tan mal mi facultad como lo había pensado.
Y desde luego yo creo que el objetivo es claro, no hay que ser perfecto nunca, simplemente hay que dar el siguiente paso. Siempre va a haber tropiezos, siempre va a haber caídas, pero si tú estás allí para volver a empezar y dar el siguiente paso, vas a poder avanzar. Alexis, aclárame algo. ¿Cómo fueron a Rebagliati? O sea, observadores, practicantes, ¿con qué Pues formato? digamos como estudiantes que íbamos solamente a mirar. Ah, Cuando eres ya. estudiante en general no sueles tocar pacientes, bueno, al menos en el ámbito médico, pues sí, puedes explorar, puedes hacer esto, pero me refiero a más procedimientos complejos. Entonces, pues este médico había hablado con compañeros del Hospital de Bagliati de Medicina Interna, en el cual la mayor parte del tiempo es observar y pues auscultar, que son cosas poco invasivas realmente pues aprender mucho. Entonces, mi amigo se había hecho muy amigo de este médico y por eso se lo ofreció. Y al final cuando fuimos, pues los 2 meses que estuvimos allí, estuvimos en el servicio de medicina interna, básicamente viendo cómo funcionaba un hospital de tercer nivel, cómo trabajaba allí, cómo era una medicina distinta a la que había en Cajamarca en ese entonces, te hablo ya de hace muchos años, que ha cambiado mucho Cajamarca también, para buena suerte. Y eso, la verdad, a mí me motivó mucho a querer volver, que ya fue cuando volví en el internado 2 años después. Mira, qué genial, porque aquí yo quiero destacar una cosa, que es como, ustedes le pidieron, bueno, tu amigo le pidió al profesor o Hmm. al doctor que ya había ido a Lima, poder ir a Rebagliati. Y la verdad es que eso también habla de como de atreverse a conversar con gente mayor, ¿no? Porque obviamente va a ser mayor que ustedes. Y Hmm. como ir pidiendo en este caso no es un mentoreo, o sí, no lo sé, pero de forma como indirecta, ¿no? Porque tú le vas y le dices, mira, yo quiero ir a mirar, por lo menos, a revelarle a ti, Hmm. me interesa. Y el profesor te pone un desafío, ¿no? A ver, aprueba mi curso primero y luego vemos, ¿no? Y a veces nos quedamos con eso de no conversar con los profesores, no sé cómo será en medicina, pero a mí me da como bastante como vergüenza cuando estaba en la universidad ir a preguntarle cosas a los profesores que no sean del propio curso, ¿no? Pero hacerlo te puede abrir muchas puertas y en este caso para ustedes fue una gran oportunidad porque realmente el Rebagliati es, no sé qué número, pero es de los hospitales como más importantes del país, ¿no? Sí, es de los más grandes y los más importantes. Claro, y esa pequeña conversación, el atreverse, no sé cuántas personas lo hacen, pero quizás los que se atreven son los que precisamente logran que se le abran las puertas. Hmm. Me parece Es- súper, súper bacán. Alexis, otra cosa, ya después cuando fuiste a España, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo lograste salir del país? Pues yo creo que todo va enlazado. Cuando yo estaba ya en el internado en Lima, en séptimo año, pues ahí conocí a muchísima gente de todas partes del Perú que estaban haciendo internado también allí. Y con cada persona con la que hablaba, todos tenían la idea de irse al extranjero. Yo desde que era pequeño me había gustado ir al extranjero, pero mi sueño inicialmente era pues en Estados Unidos, que es como siempre el sueño de base con el que partimos todos, pues, porque estamos influidos por la cultura americana en gran parte. Y cuando llegué allí, pues bueno, todo el mundo quería ir a distintas partes a hacer las especialidades que cada uno se había propuesto. Entonces conocí a un chico, un amigo también que él quería venir a España y fue el que un poco me orientó cómo hacer los trámites para venir. Entonces yo acabé el internado. Cuando acabé el internado, pues eh, empecé a reunir los papeles que había que reunir para solicitar la homologación del título aquí en España. Y pues tuve la buena suerte de que mi título en ese entonces se homologó en 2 meses, cosa que ahora yo creo que hay un problema más serio en tiempos de espera, pero para mí fue bastante rápido y eso pues me motivó a decidir, pues mira, ya lo tengo, no sabía que iba a ser tan rápido, pero ya lo tengo que tomar la decisión, me voy a ir. Y al final, pues, el sistema para entrar aquí a la especialidad es mediante un examen de residencia muy parecido al de Perú. Lo que pasa es que es bastante competitivo porque se presenta un promedio de 15.000 personas. mm,
y bueno, dependiendo un poco de la plaza, de la especialidad que tú quieras, pues es un poco más difícil. Y bueno, pues al final lo conseguí y ya aquí estoy. Pero sí, yo creo que al final todo va enlazado. Es decir, si yo no hubiera ido a Lima en quinto año, probablemente no hubiese vuelto al internado en séptimo año, probablemente no hubiese conocido a la gente que luego me motivó a estar aquí y no estaría aquí. Sí, es toda No una empecé con una cadena de decisión. eventos, ¿no? Por eso es importante, yo destaco eso de atreverse a ir preguntando, a ir pidiendo lo que uno desea, ¿no? Oye, Alexis, y luego cuando has estudiado en España, porque entiendo o sea, estudias, pero no sé cómo funciona, porque la vez pasada con una entrevistada hablaba de que su forma de estudiar ya cuando es especialización es prácticas 100%. No sé si es así también para ti, o también hay exámenes teóricos, hay otra cosa. No, aquí yo creo que es muy parecido a Perú. Es decir, tú, pues aquí la especialidad son en ser 4 o 5 años, dependiendo de qué especialidad haces. Y básicamente es desde el minuto uno empiezas a ver pacientes. No hay un examen real, no solemos dar examen para aprobar y pasar el año. Creo que en alguna universidad como Cayetano Heredia, por ejemplo, sí que les suelen tomar exámenes allí, pero creo que no es desaprobatorio, simplemente es como para validar lo que has aprendido. En cualquier caso, yo creo que esto ya se convierte en un poco más personal, es decir, ya no es que tengas que aprobar un examen para que te den la especialidad, sino es más como que tú sientes el compromiso de que tienes que aprender, porque al final, llegado al final de la residencia, vas a ser tú quien te enfrentes directamente con un problema, con una persona que tiene un problema, con un paciente, con una enfermedad, y hay que darle solución. O al menos intentarlo, al menos trabajar en ello, al menos consultarlo, al menos ir a una sesión clínica. Y todas estas cosas, pues creo que hay que aprender a manejarlas durante la residencia. A mí me gusta mucho cómo está organizado el sistema de residencia aquí en España. Me gusta mucho porque es muy llevado de la mano de un adjunto, le decimos aquí, un especialista, vamos, que está casi todo el tiempo contigo y aunque te deja hacer cosas, te está vigilando constantemente. Entonces, no sueles tomar decisiones tú solo, casi nunca. Y además hay muchos comités aquí, hay reuniones todos los días, hay, pues donde se presentan pacientes, se discute mucho y aunque parezca, digamos, exagerado, los problemas médicos muchas veces no son nada sencillos, no hay una respuesta única. La ciencia no es exacta, es una cosa que pues a veces cuesta entender, la ciencia no es exacta y un mismo problema no se resuelve igual en ti que en otra persona, porque ambas personas son distintas. Entonces, pues necesitas consenso con otros compañeros que tengan una visión distinta, una visión más amplia, más experiencia, pues si esto te ayuda también a tomar una mejor decisión. Al final nosotros no hacemos esto por quedar bien, lo hacemos por ayudar a las personas, por ayudar a los pacientes. Entonces, yo creo que eso aquí, la formación como es aquí en España, me gusta mucho. Alexis, ¿cómo decides especialidad? Pues en función del examen, cuando das el examen MIR, que es el examen de especialidad, en función del puesto que quedas, tú eliges la especialidad y el hospital. Es decir, pues el número uno escoge, yo qué sé, dermatología en el Hospital La Paz, que es de los más grandes de España. El número 1000, pues ya no tiene dermatología a lo mejor, le queda escoger otra especialidad, yo qué sé, Ay, puedes desmutearte porque te muteé sin querer. perdón. Perdón, que iba a Nada, te meter mi... decía, pues si luego el número 1000 le toca escoger especialidad, pues yo qué sé, cirugía general en Valencia, porque en Madrid se acaban las plazas, por ejemplo, ¿no? Y así se van escogiendo las plazas hasta que se acaban todas las plazas de una especialidad, las plazas en una determinada ciudad y tú tienes que ir buscando un poco lo que quieres. Muchas veces, pues hay gente que repite el examen porque no cogió la especialidad o la ciudad que quería. Pues en ese primer intento y vuelve a repetirlo. De hecho, pues mira, yo voy primero esa especialidad de medicina interna que me gustaba mucho, de hecho eran mis primeras opciones cuando ya estaba en Perú. Sin embargo, cuando ya empecé en la práctica clínica real, me di cuenta que no era del todo lo que me terminaba gustando. Aún así, pues decidí terminar la especialidad y luego cuando terminé, decidí volver a hacer otra especialidad y entrar a cardiología, que es realmente lo que hago ahora. Entonces,
Pues también yo creo que eso es una cosa importante de enseñanza, que las decisiones, no hay decisión correcta. Es decir, no puedes basar tu vida en una decisión porque esta decisión ya es la definitiva y no hay marcha atrás. Siempre, siempre, siempre puedes volver a cambiar, ir, reorientar hacia dónde estás yendo si no estás a gusto donde estás. Y esto pasa todos los días, pasa en todo el mundo, y está bien darse cuenta de eso, darse cuenta que tú no estás en el lugar donde quieres estar y pues ir a por lo que quieres realmente. Oye, qué interesante, porque yo de verdad que sí pensé que medicina, como claro, ya habías elegido cardiología, luego tuviste que elegir la otra subespecialidad de cardiología y como que también no había vuelta atrás, pero qué bueno que lo hayas dicho. Y qué interesante, porque la verdad es que para mí se rompió un mito en la cabeza de cómo es la carrera de medicina, que no la conozco tanto. Alexis, por otro lado, te quiero preguntar un tema que últimamente sale en todas las entrevistas y que no sé cómo funciona en tu caso, pero seguro que va a ser súper interesante. Dime. ¿Cómo están utilizando la inteligencia artificial ustedes? Uf, hay muchísimo. A Yo ver, creo que cuéntame un poquito. es parte ya del día a día. O sea, a día de hoy, por ejemplo, una cosa muy básica es que hay aplicaciones tipo ChatGPT, pero especializadas para médicos. Una de las revistas más grandes del ámbito médico, que es el New England Journal Medicine, que es de uno de los hospitales más grandes de Estados Unidos, el Hospital de Massachusetts, pues ha creado esta aplicación en la que tú puedes meter pues, datos genéricos de un paciente. Lógicamente no metes el nombre ni nada porque no interesa, pero yo qué sé, pues mira, tengo una duda con respecto a este paciente que quería. Y te da una serie de recomendaciones basadas en guías clínicas actuales. De la guía clínica dice esto. Lógicamente son recomendaciones, al final el que toma la decisión eres tú, pero te ayuda. Te ayuda muchas veces a discernir pues, qué prueba puede ser la primera por la que puede empezar o qué es lo que puedo hacer ahora en este momento. Y esto ayuda muchas veces, pues como te digo, hay decisiones que se toman en conjunto cuando es posible, pero a veces tienes que tomar decisiones un poco más rápidas y no tienes a ningún compañero para preguntarle a la mano. Pues este tipo de aplicaciones, por ejemplo, son muy útiles. Luego, pues también para hacer investigación también ayuda mucho. Hay herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, que a día de hoy se utilizan para crear bases de datos y extraer datos extrapolables y que pueden ser utilizadas para ciertos trabajos de investigación. Eso es muy bueno. Y, por ejemplo, se están creando, al menos en el ámbito de la cardiología, aplicaciones, ya de hecho existen, que se usan en España. Por ejemplo, que tú tienes un problema del corazón y yo te llamo por teléfono y tú te pregunto, ¿qué tal estás? Tú me dices, pues mire, me encuentro bien, pero tu voz, la inteligencia artificial reconoce que te está costando respirar porque tienes un problema del corazón. Una cosa que llamamos disnea, significa falta de aire. Pues cuando una persona con este problema habla, no habla igual que una persona que no tiene este problema. Pues eso a veces para el oído humano y más por teléfono, pues no es perceptible, pero para la inteligencia artificial sí. Y esto, cuando lo reconoce, manda una alerta al médico con el que está hablando y le dice, mira, este paciente tiene una probabilidad de estar con insuficiencia cardíaca ahora del tanto por ciento. A lo mejor deberías hacerle, intensificar las preguntas o decirle que venga al hospital para hacer una revisión. Pues esas cosas ya están usándose a día de hoy. Mira, ¿y qué tal? Yo utilizo un smartwatch, pero ¿qué tal? ¿Hay conexión también yo entiendo que los Apple Watch sí. ¿Y qué tan certero es? ¿Es muy fidedigno? ¿En qué sentido dices? Aplicaciones Ahí como... yo he visto que, por ejemplo, hay gente que le sale como una alerta de ciertas Ah, no sé si irregularidades ya. en las mediciones Mm, que toma el reloj. sí, Y ya, sí, eso les entiendo. gatilla ir a preguntar, ir a hacerse un examen, al médico, ¿no? Pues esto es una cosa que lo vemos cada vez más frecuente y aún no queda claro qué tanta importancia darle. Desde luego es una herramienta muy útil para personas, por ejemplo, que tienen arritmias, que tienen pues, problemas del corazón que va de forma irregular. Los relojes tipo smartwatch que hacen electrocardiogramas, entre ellos el Apple Watch, pero hay muchas marcas en general, pues te sirven para detectar arritmias. Lo que pasa es que a día de hoy no se sabe exactamente qué hacer con todos los casos. Es decir, está muy claro el caso de la persona que tiene la arritmia durante 24 horas y ya ha tenido antecedentes, pues esa persona claramente está teniendo otra vez la arritmia y no hay ninguna duda. Pero hay personas, pues yo qué sé, de mediana edad que
no tendrían por qué tenerla y empiezan a tener algunas palpitaciones y empiezan a tener algunos registros inespecíficos en el reloj, pues a veces es complicado interpretarlo y puede conllevarte a más dudas que certezas. Pero desde luego yo creo que es una herramienta muy útil que va a ir evolucionando más, se hará mejor, se convertirá en una herramienta más de utilidad. Y al final, todo como toda prueba complementaria es eso, es complementaria, te ayuda a tomar una decisión, pero no tomar nunca una decisión por uno. Claro. Bueno, Alexis, ya esa última pregunta era más curiosidad, más Nada, curiosidad tranquila. que mucho aporte a mí, al propósito del podcast. Alexis, también quiero preguntarte sobre, uno como profesional también se divierte, ¿no? Y como que no sé, como que busca en películas, en libros, en experiencias, en terreno, como se dice, eh, ¿qué recuerdas alguna película, libro, experiencia que te haya marcado y que quieras como recomendar? Pues mira, hay muchos libros y experiencias que me han influido en general. Eh, Creo que hay una idea de todos esos que me ha quedado grabada más que otros. No sé si conoces el libro El alquimista de Paulo Coelho. Lo conozco, pero no lo he leído. Pero Pues en sí me gusta mucho una parábola que hay allí. La parábola es acerca de un hombre que quiere conocer el secreto de la sabiduría y le pregunta a su padre dónde puede conseguirlo. Entonces su padre le dice, tienes que ir con el más sabio del mundo y le manda a un palacio donde vive este sabio. Entonces cuando llega este hombre al palacio, pues se encuentra un palacio enorme, bellísimo, eh, y un montón de gente que había dentro del palacio, todos conversando con todos, intercambiando cosas, pues charlando de distintos temas, y busca al sabio. Cuando le encuentra, el sabio le dice, bueno, tiene que esperar un rato hasta que la atienda, y cuando la atiende le dice, mira, antes de darte la respuesta, quiero que recorras todo el palacio, pero vas a llevarte en una cuchara 2 gotas de aceite. Y tienes que asegurarte de cuando vuelvas las gotas permanezcan en la cuchara. Entonces, claro, el chico va recorriendo todo el palacio, fijándose en todo momento en las gotas de aceite, que no se derramen, por supuesto, eran las gotas que le habían encargado el sabio. Cuando llega después de 2 horas, le dice, ¿qué te pareció el palacio? Y le dice, muy bonito. Le dice, ¿viste las estatuas que traje de Babilonia? Y él no. ¿Viste los hermosos jardines construidos en el patio trasero? Le dice, no, tampoco los vi. ¿Viste las alfombras persas? Le dice, no, tampoco me di cuenta. Le dice, pues mira, ahora lo que tienes que hacer es volver a recorrer el palacio y fijarte en cada detalle de la casa. Quiero que aprecies todas las bellezas que hay. Entonces el chico vuelve a recorrer el palacio. Cuando vuelve, pues le dice, me ha encantado el palacio. Es increíble las alfombras que hay, los jardines que tiene, las rosas son preciosas. Y el sabio le pregunta, ¿y las 2 gotas de aceite? Y claro, se da cuenta que las había perdido en el camino. Entonces el sabio le dice, ahí tienes tu respuesta a qué es exactamente la felicidad. La felicidad no es solamente mantener tu punto enfocado en tu objetivo, que sería una gota de aceite, sino también tener la capacidad de poder disfrutar todo lo que tienes alrededor. qué bacán, me gustó. Porque también habla un poquito también del tema de no enfocarse en el resultado, sino en el proceso, en el viaje, ¿no? De lo que Por habíamos supuesto. hablado hace un rato. ¿Qué consejo final le darías a algún adolescente que en este momento en Perú está pensando qué voy a hacer con mi vida después del colegio? Los que tienen la suerte de pensarlo, hay gente que solo tiene un camino, pero bueno, aparentemente tiene solo un camino. ¿Qué le dirías? Pues yo creo que lo más importante es que no necesitas tenerlo todo claro. Desde luego, enhorabuena si lo tienes claro. Esto pues le pasa a pocas personas y es una fortuna, pero la mayoría no lo tenemos claro desde un inicio. Pero vale la pena intentarlo. Y lo importante es empezar, es probar, es equivocarte, es volver a empezar, pero lo más importante es no quedarte parado. Es decir, yo creo que todo se empieza cuando actúas. Si no actúas, no vas a llegar a ningún lado. Y lo más importante es creer en ti mismo, creer que puedes lograrlo. Muchas gracias, Alexis. No sé si se me ha quedado algo fuera de la conversación y que te hayas acordado que quieras mencionar. Yo creo que lo he dicho,
he dicho todo lo que tenía para decir. Bueno, Oye, Alexis, ha sido realmente un placer conversar contigo. Eh, si, igualmente. si, si alguien quisiera saber de ti o contactar contigo, ¿hay algún método, alguna forma, algún Instagram, algún... Sí, desde luego a través de Instagram estoy como alexis.rojas.rodas y si no mi correo personal que es alexis1455@hotmail.com. Muy bien. Oye, Alexis, la verdad es que, como te decía, hemos roto, para mí, sobre todo, algunos mitos, creencias que tenía sobre medicina y hemos reforzado varios mensajes, ¿no? Que son quizás el objetivo de esta conversación, el hablar sobre la confianza en sí mismo, sobre rodearte de personas que te impulsen, atreverte a actuar, que es lo que has dicho con el profesor que pidieron ir a revelar a ti, no creerse eso de que los de las ciudades, los de los otros países son más que uno. La verdad, al final, si uno se esfuerza, puede dar la competencia y puede ser tan buen profesional y tan competitivo como ellos. Listo, Alexis. Aquí hemos terminado. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Ana Paula. Espero verte pronto.